Recordemos esa icónica e inolvidable vez donde Jimin prácticamente dejó clarísimo, sin necesidad de decirlo con todas sus letras, que el único que le gusta es Jungkook. Pero todos sabemos que cuando dice me gusta Jungkook, al menos en esta ocasión, hay algo más entre líneas. Hay algo que quiere que se descifre. Esto fue hace algunos años atrás. Sucedió en una estación de radio, en una de esas entrevistas grupales, en la cual todos los chicos estaban relajados riéndose, hablando entre ellos como si estuvieran relajados. Es ahí cuando en medio de la entrevista uno de los productores o conductores le hizo una pregunta a Jimin. Le dijo si le gustaba Jungkook. La pregunta fue respondida por Jimin de una manera tan característica suya, de una forma honesta y dulce. De inmediato, el ambiente esperó la respuesta y Jimin dijo algo como que sí, Jungkook era tierno, pero que había cosas que no le gustaban de él, pero que sí le gustaba, por ser el menor del grupo, así como queriendo restarle importancia, como de alguna manera queriendo hacer que sus palabras no suenen tan pesadas con tanto peso. Pero sabemos que si hay alguien que lo conoce es Jungkook, y él entendió a la perfección lo que Jimin quiso decir. Tan solo miren cómo lo observa mientras Jimin dice esas palabras. Miren la sonrisa que tiene en el rostro, y es que Jungkook definitivamente no podía disimular. La sonrisa enorme en su rostro nos demostraban que la respuesta de Jimin le gustaba, que lo entendía perfectamente y sobre todo que le ponía nervioso. Ahora, hay algo que pasa en este instante, y es que Taehyung, con esa chispa juguetona que lo caracteriza, intervino entre risas, como queriendo cortar el momento de tensión suave que se había creado. Así que dijo algo. A él le gustan los hombres. Lo dijo en plan de broma, como quien quiere aligerar el ambiente, pero al mismo tiempo soltando algo disfrazado de chiste. La reacción de Jimin también fue espontánea y directa. Él dijo, no me gustas tú, no te confundas, con una sonrisa contundente, y todos realmente reaccionaron de la misma manera, entre risas. Ese tono de broma que siempre usan entre ellos es fácil de detectar, pero claramente no hay que ser expertos en el lenguaje corporal. Como dije, la reacción de Jungkook deja mucho que desear, y la manera en cómo Jimin lo mira cuando dice esas palabras de que le gusta Jungkook por ser el menor del grupo, también nos indica muchas cosas. Si nos fijamos bien, cada vez que se menciona a Jungkook en el contexto de Jimin, los ojos de ambos brillan. Solo basta con mencionar a uno o al otro, ambos siempre tienen cosas positivas que desear del otro. Así que no es tan descabellado que ambos de alguna manera afirmen que se gustan. Pueden referirse a muchas cosas, físicamente, mentalmente, la manera en cómo hablan, en cómo reaccionan o en lo que piensan. Realmente no es como directo, simplemente me gusta Jungkook o me gusta Jimin, es lo que dicen el G-Code. Pero claro, no sabemos en qué aspecto. Pero como dije, esas características sonrisas, esas miradas juguetonas, revelan muchas cosas. Además, en esa época el que se quedaba en silencio y tímido y bajando la mirada solía ser Jungkook. Muchas veces él intentaba reaccionar de una manera como evitando esas palabras, porque él mismo lo dijo en su momento. Él no sabía cómo reaccionar a estos gestos de Jimin. No es que no le gustara, no es que no le agradara la manera en cómo se expresaba o su manera de demostrar cariño. Jungkook simplemente no sabía cómo reaccionar porque de alguna manera no estaba acostumbrada a este tipo de cercanía. Y recordemos que Jimin siempre ha sido una persona que suele abrazar a sus compañeros,
demostrarle cariño, ser muy tiernos con cada uno de ellos. Así que es normal que quizás Jungkook no estuvo acostumbrado a este tipo de gestos entre amigos, y cuando Jimin llegó con esa efusividad que él tiene, Jungkook no supiera reaccionar. Pero nuevamente aclaro porque esto es algo que siempre ponen en tela de juicio. Jungkook en ningún momento de su vida le molestó o le incomodó las acciones de Jimin hacia él. Desde que comenzaron como grupo, lo único que pasaba en la cabeza de Jungkook es que no sabía cómo reaccionar. Por eso de alguna manera evitaba estas situaciones. Con esto se deja de alguna manera más que claro que la química entre ambos viene desde hace muchísimo tiempo. Los roles al parecer actualmente han cambiado un poco, porque si nos ponemos a analizar en cómo ha evolucionado la relación del G-God desde los inicios hasta actualmente, vemos un cierto cambio. Como dije, el que solía ser un poco más efusivo con sus emociones y acciones era Jimin. Jimin estaba dispuesto a demostrar una actitud coqueta, tierna, incluso de conquistador en cualquier situación, y más cuando era con Jungkook. No solía ponerse tímido como ahora lo hace. El que se ponía tímido era efectivamente Jungkook, pero ahora los roles han cambiado. El que suele ser más directo es Jungkook. El que suele buscar más a Jimin es Jungkook. El que suele intentar pasar la mayor parte de su tiempo de su vida junto con Jimin es Jungkook, y lo demostraron yendo juntos al servicio militar. Y esto no quiere decir que Jimin ya no quiera pasar tiempo con él y que solo Jungkook lo busque, sino que ahora Jimin se ha vuelto un poco más reservado al respecto. Si nos damos cuenta, ya no hace tantas publicaciones como antes, suele ponerse un poco más nervioso cuando se trata de sus dinámicas con Jungkook, y esto es algo que Jungkook sabe muy bien porque muchas veces lo ha usado a su favor, molestando y poniendo a Jimin en una situación donde Jimin se pone completamente rojo y no sabe cómo reaccionar. Esta variante realmente ha sido del agrado de muchos de nosotros, porque le demuestra a los haters que ellos siguen evolucionando como personas y como pareja, que no se estancan y que no simplemente se quedan ahí, que crecen, y lo mejor de todo es que lo hacen juntos. Ahora, con esto no estoy confirmando nada. Quiero repetir algo. Todo lo que digo, todo lo que narro es desde mi perspectiva, lo que me transmiten ciertos videos e imágenes. No es una verdad ni una confirmación absoluta. Los únicos que en algún momento podrían revelar algo son principalmente el G-God, porque son ellos de quienes se habla y se especula una relación.